a que ore por el pastor. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por la vida de nuestro pastor, Señor. Te pedimos, Señor, que tú le bendigas, Señor, que tú le des la sabiduría, Señor, para que él pueda explicarnos de manera que podamos ser hacedores y no oidores olvidadizos, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Te pedimos que tú bendigas al pastor y a toda su familia. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Abrimos la Biblia en Juan, capítulo 8, verso 31. Es un mensaje que predicamos a las 6:30 de la mañana, hace como un mes, pero solo dije la primera parte. El Espíritu Santo nos llevó luego por otra forma, y esperamos ahora sí predicarlo completo. Evangelio de Juan, capítulo 8. Ya se están grabando nuevamente los mensajes desde el domingo, y lo poco que se gana es para la obra misionera. Entonces puede llevarlo a casa, escucharlo, repasarlo, regalar, ¿verdad? Para compartir. ¿Cuántos somos libres? Oye, creo que el domingo debimos haber quedado libres, pero no es la única manera o forma conforme orar, tipo liberación o sanidad del alma, de la mente, sino hay muchísimas maneras, y vamos a hablar acerca de cómo también vivir, entrar en una verdadera libertad. Dice 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabido en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Amén. Confesamos, el Señor bendice su palabra. Amén. Amén. Toma un asiento, por favor. Luisito, dile por ahí si le sube un poquitito, para no tenerlo así tan pegado. El volumen un poquito. Dile a Gabriel. Bueno. La verdadera libertad. Podemos pensar que tal vez somos libres por un cambio que hemos tenido, y en parte es cierto, porque ya no practicamos algunas cosas que antes se hacían. En parte es cierto, pero una verdadera libertad, tratando de permanecer en ella y en la misma. Por eso llamamos este mensaje permaneciendo en la verdadera libertad. No es solo en esas oraciones de liberación, o de sanidad del alma, que deben de hacerse periódicamente, porque nos volvemos a recargar de alguna manera o de alguna forma, ¿verdad? En este sentido. No es solamente viniendo a la congregación, a las reuniones, o el pensar que somos libres, verdaderamente libres, completamente libres, por el nombre de la denominación, o verdaderamente libres porque sabemos orar, lo hacemos muy bien, o verdaderamente libres por muchísimas cosas que tal vez creemos que eso nos está manteniendo y que no necesitamos mucho más. Desgraciadamente, y aun cuando no hablemos de pecados, de ataduras, de demonios y cosas así, lo que puede mantener atada a una persona
exactamente en una vida que sí pueda ser buena y en una vida noble, pues es una vida religiosa. Una vida religiosa que no acepta más allá de lo que debe de ser. Yo hablaba con el pastor de Puebla, Javier, y estábamos platicando de un varón que él conoce y que yo conozco. Y él tiene un trasfondo denominacional muy arraigado, muy fuerte. Él está muy grave actualmente. Y para sorpresa de nosotros, cuando sabemos lo que tenía él en su recámara, en su cuarto, en su departamento, pues tenía por ahí unas cosillas que vienen siendo de ocultismo. Entonces él me decía a mí, pero ¿cómo si yo veía que él, porque él es el que le guió a la presencia del Señor, desde que aceptó al Señor y lo liberé? Dice, iba a la congregación y iba a una, iba a otra, servía, tocaba en los grupos de alabanza y todo. Digo, pues sí, pero yo no entiendo tampoco cómo tenía esas cosillas de ocultismo ahí en casa. Y de alguna manera él era una persona que siempre estaba marcando y hablando de su postura evangélica cristiana. Cuando alguna vez platicamos del mesianismo y que fue por casualidad, pues me gritó y me dijo, estás mal, Hugo. Y bueno, le digo, tranquilo, yo estoy mal. Le digo, y cuando platicábamos del bautismo del Espíritu Santo de lenguas, también en eso estaba mal. No es crítica, lo que sucede es que hay personas que no aceptan un cristianismo por llamarle entre comillas mesiánico. Hay otros que no aceptan un cristianismo en el cual hay sanidades, milagros, liberaciones. Un cristianismo en el cual no aceptan el poder del Espíritu Santo manifestándose y que creen que los milagros hoy en día no existen. O hay quienes creen en el Espíritu Santo y en sus manifestaciones, pero no aceptan el mesianismo. O hay quienes aceptan el mesianismo y no aceptan el mover del Espíritu Santo. Y por ahí diría uno, bueno, hay una combinación, una mezcla, posturas en las diferentes iglesias. Aquí lo bueno es que hay de todo. Aquí hay mesianismo, locura, y tenemos la doctrina bautista como doctrina básica. Y por ahí, ¿verdad? Si es que hay cupo para el que quiera, aquí se practica de todo. Amén. Hasta las amarguras y los chismes para quienes quieren practicar eso. No se permite, pero bueno, como en todas partes. Nadie dijo amén. Iván es un chismoso. Él dijo amén. Entonces, la verdadera libertad, realmente, ¿cómo la vamos a encontrar? ¿Cómo vamos a permanecer en ella? ¿Cómo vamos a vivir en ella? Dice el Señor en el verso 31. Dijo entonces Yeshua, Jesús, a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Primero, para permanecer en la libertad del Señor, hay que permanecer en su palabra. Y cuando nosotros permanecemos en su palabra, permanecemos en la presencia del Espíritu Santo, en la presencia de la palabra del Espíritu Santo, en la presencia de la guía del Espíritu Santo, porque está escrito que Él es el que la inspira, que Él es el que la revela, de tal manera que si permanecemos en la palabra, vamos a ser guiados por la palabra, por la voz escrita del Espíritu Santo, que después se convierte en una voz audible en la conciencia, en nuestro pensamiento, en nuestra alma. Para ser verdaderos discípulos, para ser verdaderamente libres, es necesario permanecer en la palabra. No es suficiente el leerla solamente. No, hay que estudiarla, hay que prepararse con la palabra y hay que vivir la palabra. He ahí la gran diferencia. Cuando unos cristianos logran avanzar y otros no. Cuando logran avanzar a pesar de que tienen menos tiempo que muchos otros y otros no. He ahí la gran diferencia. Yo les decía alguna vez,
Alguien ha hablado lenguas en su vida, ha sido bautizado con el Espíritu Santo y de repente lo dejan de practicar. Alguien ha leído la Escritura 3 capítulos diarios y de repente bajan a 2, de repente dejan de leer. Alguien esto ha hecho, lo otro, y de repente bajan nivel y lo dejan de practicar. En todo vamos a lograr avance espiritual si lo practicamos verdaderamente. Y el permanecer en la palabra viene a ser una práctica, y una práctica viene a ser una vivencia. Permanecer es vivir, permanecer es morar, permanecer es establecerse en la misma presencia, y yo le llamo así, de la voz, de la palabra del Espíritu Santo. Amén. No podemos decir que tenemos una verdadera libertad si no estamos tomados de la mano, por decirlo así, no estamos unidos con el que da esa libertad por medio de su palabra. La palabra es vida, dice la Escritura. Dice que es vida y vida en abundancia. La palabra dice la Escritura que es como esa espada de 2 filos que traspasa. Dice la Escritura, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, ¿qué? No pasará. Y también dice ahí mismo en Isaías, en otro capítulo desde luego, dice que mi palabra no regresará vacía. Va a ser obra y va a ser efecto. Para todo aquello que es enviada, la palabra es real y es verdadera. Y la palabra de Dios es una palabra que da libertad. Es una palabra, ¿verdad?, que despoja de pesos, de opresiones. Es una palabra que nos libera, nos liberta de todo aquello que ha estado estorbando en nuestras vidas y de todo lo nuevo que nosotros vamos acumulando y nos vamos cargando y nos vamos llenando. Entonces la verdadera libertad se manifiesta permaneciendo en la palabra. Vemos cuando el diablo ataca a nuestro Señor y por medio de las tentaciones quiere romper su ayuno, quiere sacarlo de esa relación para con el Padre. Y el Señor le contesta con 3 textos bíblicos de la Torá, de Deuteronomio. Y el Señor le contesta con 3 veces la palabra, y con eso lo derrota, con eso lo deja quieto. El diablo quería establecer un yugo de esclavitud en la vida de nuestro Señor, un control y un dominio. No era solamente romperle el ayuno. Entendamos que está iniciando su ministerio. Conforme el Evangelio de Lucas cronológicamente, después de bautizarse, dice que el mismo Espíritu, el Ruach, el Espíritu Santo, lo lleva a ayunar y a orar 40 días. Y a esa confrontación es el Espíritu Santo el que lo lleva. Es el Espíritu Santo el que le inspira a él para derrotarlo por medio de la palabra. Si el Señor no conociera la palabra, si el Señor no permaneciera en la palabra, no sabría qué textos usar, no sabría qué parte de la palabra utilizar para derrotar al diablo. Pero por cuanto permanece en la palabra, vive en la palabra y practicaba la palabra, salió más que vencedor. Amén. Así es en nuestros casos y en nuestras vidas, que a veces que no sabemos qué buscar en la Biblia. Necesito esto, necesito aquello, necesito lo otro, y no sabemos porque no se conoce la Escritura, porque no se vive en la Escritura, porque no se permanece en la Escritura, y de alguna u otra manera no estamos siendo verdaderamente libres. Estamos siendo atados tal vez por la desidia, tal vez muchas otras cosas que tanto estamos repitiendo siempre en todos los mensajes, y hay ciertos yugos de esclavitud, hay ciertas ataduras cuando tenemos, ¿verdad?, lo que rompe las cadenas, cuando tenemos lo que rompe todo yugo, lo que deshace todo aquello que se está cargando en nuestras vidas y se está manifestando como una oposición a la palabra del Señor. Amén. Dice la Escritura, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La verdadera libertad
se manifiesta como una segunda enseñanza cuando somos verdaderamente sus discípulos. Cuando somos sus discípulos, no discípulos de un maestro, de un pastor, de una religión, decíamos, no discípulos de tradiciones que se van formando por ahí, sino discípulos verdaderos. Diríamos nosotros, ¿cómo se podría denominar un creyente, un cristiano verdadero? Algunos les comentaba que le preguntaron a Gandhi, este humanista hindú, y le dijeron, ¿usted cree en Cristo? Y él dijo, sí, yo creo. Fue un hombre bueno y ahí dio su opinión. Dice, ¿y creen los cristianos? Y él dijo, enséñenme uno. Y creo en los cristianos. Tal vez un poco sarcástico, fuerte, ¿verdad? Como diciendo, no conozco uno. Tal vez no conocía a ninguno, pero yo siento que se está refiriendo a un verdadero discípulo. Para permanecer en la libertad, uno, para tener una verdadera libertad, hay que permanecer en la palabra. Dos, para vivir, permanecer en una verdadera libertad, hay que ser un verdadero discípulo. Y el discipulado que el Señor enseña, y el discipulado que el Señor demuestra como maestro, no es nada cómodo, no es nada fácil, no es nada sencillo, pero a la par es un discipulado también lleno de amor, de misericordia, de apoyo, de fortaleza, de poder. Un discipulado en donde se tiene al mejor maestro, este Nicodemo, que era un rabí, dice ahí la escritura, y cuando va al encuentro de Jesús, que también, por cierto, le dice rabí, y la traducción está mal, porque le ponen maestro y rabí no es maestro, maestro es moré, y le dice, sabemos que vienes de Dios porque las cosas que tú haces nadie las haría y nadie las puede hacer. Los milagros, las señales, si no está Dios contigo, no las podrías hacer. Definitivo que Dios está contigo. Y ahí empieza una enseñanza. Este Nicodemo, que era rabino, va ante el Señor para aprender de él, y se coloca y se pone en una posición de alumno, en una posición de discípulo. Y créame que para que un rabino se ponga en posición de discípulo, de alumno, ante otro hombre, ahí ignoro yo si hay más jerarquías, pero tendría que ser un rabino jajam, sabio, como para acudir ante él, o los rabinos de veras de una trayectoria espiritual impactante, que los hay, y poder acudir a él para rabino de rabinos, no sé si existe eso. Entonces, en este sentido, encontramos a alguien que sabía que era judío, que era rabino, y va ante el Señor y se presenta como un discípulo. ¿Qué más, hermanos, nosotros que muchas veces pretendemos saber tanto, que muchas veces a mí me ha pasado, me ha tocado personas, varones, jóvenes, que en la misericordia del Señor, así como ustedes, les hemos podido llevar al Señor. En 2 años, obvio que se meten con todo, leen libros, muchos libros, leen la Biblia, tienen algún ministerio. A los 2 años de convertidos, ya me están corrigiendo, ya están diciendo, el pastor está mal. ¿Sí me explico? Porque viene a existir una vanidad y una presunción, que todos en un momento dado, cuando caen en ese tipo de posición, los que caen con la mayor facilidad pretenden saber más que los pastores, corrigen, critican, están mal, eso no es así, cuando ellos no pueden entender que en medio de una preparación, por sobre eso hay un llamamiento divino que viene de Dios. Amén. Y que una cosa es leer mucho y otra cosa es un llamamiento. Hermano, grábeselo, grábeselo.
aquí grábenselo, allá, aquí grábenselo, arriba grábenselo. El Señor nos ha llamado a todos. ¿A qué? A cantar, a enseñar, evangelizar, irme de misionero, ser maestro. El Señor nos ha llamado con llamamiento divino a ser un discípulo de Él. Amén. Yo recuerdo un maestro de la primaria, y es creo del único que me acuerdo, de la primaria. Imagínense para que me acuerde yo de la primaria, porque siempre llegaba tomado, pero llegaba, quién sabe qué tanto pintaba en el pizarrón, decía, hagan eso y les dejo la tarea, y se sentaba en el escritorio y se dormía. Pero nos llevaba dulces, y casi todos los sábados hacía excursiones y nos llevaba al salón, nos llevaba a Chapultepec, Desierto de los Leones, y nos llevaba a pasear. Y por eso me acuerdo de él, porque ningún maestro, ninguno, nos llevaba a Chapultepec, o cada 8 días nos llevaba a pasear. Y le aprendí tanto, fui tan buen discípulo de él, que luego también andaba en la jarra. Y me iba a emborrachar a Chapultepec. No es cierto. Pero un maestro hace discípulos, y un discípulo verdadero tiene un gran porcentaje de la influencia de su maestro, de la raíz de su maestro. Por eso la Escritura dice que el discípulo nunca será mayor que el maestro, porque el discípulo está naciendo del maestro. El maestro no puede nacer del discípulo, porque su posición primaria es el maestro. Y es como un árbol, como una raíz, y es como un árbol que suelta ramas. El árbol no sale de la rama, las ramas salen del árbol. Por eso tiene que haber una sujeción y una sumisión. Y cuando eso ya no se entiende, entonces la persona pretende ser más que el tronco. La verdadera libertad es ser un verdadero discípulo, y seréis verdaderamente mis discípulos. Cuando Él dice, yo soy la vid, el tronco, la uva, y vosotros los pámpanos, las ramas, separados de mí nada podéis hacer. Es un principio básico y fundamental en nuestra vida como discípulos del Señor, que separados de Él nada podemos hacer. Separados de la presencia del Espíritu nada podemos hacer. Separados de la presencia de Dios, como usted lo sienta, lo perciba, nada podríamos hacer y nadie podríamos ser. Amén. Es como el amor que dice que de nada me sirve, de nada valgo y nada soy si no estoy amando. Como enseña la Escritura, seré solamente tales que hacen ruido, instrumentos ruidosos, ni siquiera con armonía. Haré muchos milagros, moveré árboles, montes, montañas. Así dice cuando habla acerca del amor. Y hablaré cosas grandes y hermosas, frases y palabras bellas. Pero si no tengo amor, de nada sirve, nada soy. Así es cuando nosotros no estamos en esa relación, en esa armonía, y unidos y sellados a la presencia del Señor. Como que luego nos conformamos. Un verdadero discípulo no se conforma, quiere ser como el Señor. Un verdadero discípulo no se limita. Sí, doy bonitas clases, predico muy bien, soy muy buen pastor, soy muy buen misionero, soy muy buen profeta. No, pero tengo que ser como el maestro. El maestro nunca se detuvo hasta cumplir. Si vemos los discipulados con maestros, encontramos a un Eliseo con Elías, que no se conformó, no se limitó, hasta le pidió doble porción de su espíritu y quería mucho más que él. Si vemos a un Josué con Moisés, Moisés estuvo pegadísimo, a Moisés, y el mismo pueblo no creía en él y le decía, solamente que veamos que el Eterno está contigo como estuvo con Moisés, entonces te seguiremos, te obedeceremos. Él tenía que demostrar una presencia de Dios en su vida como la tuvo el mismo Moisés, una cobertura y una guía en su vida
como la tuvo el mismo Moisés, y la tuvo. Por eso es que el pueblo le siguió. El discípulo tiene que absorber del maestro, tiene que buscar absorber. Está pegado. Y en ese sentir, el discípulo va tomando de lo que está recibiendo. Es como dicen por ahí los animalitos, ¿verdad? Las águilas que tienen a sus crías y los tienen arriba y los están enseñando a volar y todavía no sabe. Y lo suelta y va cayendo y el águila vuela y lo toma en sus lomos y lo levanta otra vez. Dice, todavía no. Pero yo no sé el lenguaje de las águilas. Pero a lo mejor le dice, aletea así, no seas burrita, sé águila. Así, seas burrito, sé águila. Las alas son... Y cuando venga el viento, hazle así. Y alias, no sé. Yo nomás sé que lo sueltan y van para abajo y de repente empiezan a aletear y ahí van y bajan y suben. Y de repente agarran vuelo y ya está listo. Y ya los dejan. Los leones, las leonas, igual a los cachorros, los enseñan a cazar, a comer. Y ya cuando saben cazar, ya dependen de ellos mismos. Bueno, la que caza es la hembra, ya la hembra tiene que aprender a cazar y ya sola lo hace, ya no le dan el alimento. Así es en el discipulado. Ya cuando el discípulo sabe que toma del maestro, y esto también grábeselo, usted tiene una ventaja, yo tengo una ventaja, una bendición, mejor, que yo tengo que aprender de todos ustedes. Pero es muy diferente el tener un maestro de cabecera. Es muy diferente tener un maestro y absorberle y jalar y aprender lo más que se pueda y poner en práctica todo lo que se pueda, porque independientemente de lo que usted jale del maestro, usted tiene lo suyo. Amén. Mire, yo no lo digo por hacer menos a nadie, pero a lo menos lo he escuchado de Efraín. Alguna vez di un testimonio de que no me dejaron entrar a un hospital. Entonces fui con la trabajadora social y de esos hospitales que es una puerta y está el policía sentado. Yo me regreso y le digo, Señor, hazme invisible. Y me regreso y paso así, ni volteé a ver al policía. Y entré. ¿Me hizo invisible? Tal vez no, pero le cegó los ojos al policía. Van 7 veces que lo he hecho y no falla. Y no falla. Y le acabo de volver a hacer el último hospital que fui. Y Efraín una vez dio un testimonio y dijo, yo me acordé de lo que dijo el pastor. Hizo lo mismo y pasó y no lo vieron. ¿Sí me está explicando? Esto es solamente un ejemplo burdo, porque somos humanos y aunque Dios opere en nosotros, a lo que nosotros tenemos que hacer de acuerdo a lo que el maestro dijo. Y él dijo, cosas mayores que yo harán. Aunque se entiende que no es mayor en un sentido de superioridad, sino por el tiempo y la época en que estamos viviendo. Aleluya. Todo lo que pidas en mi nombre yo os daré. Os doy autoridad para hollar, pisotear escorpiones y serpientes. Y por ahí está dejando una gran enseñanza. Y todo eso nos va a llevar a una verdadera libertad si somos verdaderamente sus discípulos. ¿Cuántas veces mencionamos el nombre de Yeshua? A mí cuando alguien me dice, hermano, están hablando mal de usted y tal persona, y anda hablando y anda diciendo, le digo, pues qué tristeza, porque si fueran verdaderamente libres y verdaderamente discípulos, hablarían más de Jesús que de cualquier persona. Porque además cuando se habla de Jesús, se habla con amor, y cuando se habla de cualquier otro, se está hablando con rencor. Mejor hablar de Yeshua con el amor de Dios. Amén.
hablar de los profetas, hablar de la palabra y tener esa libertad de no estar atado a tantas cosas y esa libertad del amor del Eterno y poder compartir de esas enseñanzas del Maestro y poder vivir esas enseñanzas del Maestro y experimentar esa hermosa libertad que tenemos si nosotros buscamos ser verdaderamente sus discípulos. Y un verdadero discípulo, imagínense, vida de humildad, de consagración, de cumplimiento, de mensaje, de todo lo que el Señor ha enseñado. Y le hemos dicho que hemos caminado como cristianos y que hemos dicho: soy creyente, soy cristiano, soy esto, soy el otro, y supuestamente tenemos una salvación del alma y somos perdonados y vida nueva y vida eterna, pero no estamos viviendo ni practicando las enseñanzas del Maestro. Están muy lejos, estamos muy lejos en muchas de las enseñanzas que Él ha dado y que Él ha dejado. Un verdadero discípulo toma el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria con el Señor. Un verdadero discípulo toma primero, segundo y tercero de secundaria con el Señor. Y toma primero, segundo y tercero de preparatoria o vocacional, o ya no sé cuántas escuelas hay equivalentes a esto, con el Señor. Y sigue en la profesional y sigue aprendiendo del Señor. Y un verdadero discípulo nunca jamás termina la carrera, sigue aprendiendo del Señor. Amén. Si queremos ser verdaderamente libres y tener una libertad verdadera, tenemos entonces que permanecer en la palabra y tenemos que ser verdaderos discípulos del Señor. Colosenses 3, 1 y 2 dice que hemos de poner nuestros ojos en las cosas de arriba. Un verdadero discípulo está con la vista arriba, no con la vista abajo. Un verdadero discípulo está buscando las cosas de arriba, viendo las cosas de arriba, tratando de bajarlo de arriba, estar viviendo y permaneciendo con lo de arriba. Aleluya. No con las cosas de abajo, porque las cosas de abajo son terrenales y hay muchísimos maestros en las cosas de abajo. Moisés dice en Hebreos, que él se mantuvo como viendo al invisible. Y esto choca. ¿Cómo se va a ver a alguien que es invisible? Eso significa que lo sentía, que caminaba con él como caminó Enoc con el Eterno, como caminó Noé, dice también. Entonces el caminar con el Señor es percibirlo, es sentirlo, es tocarlo espiritualmente en este sentido. Y es una de las formas o maneras en que hemos de ser verdaderos discípulos y permanecer en libertad. Cuando estamos buscando bajar el reino, estamos viendo las cosas de arriba, estamos buscando permanecer en el reino de Dios, en las cosas de arriba y no las de abajo, que se pierden, que se destruyen, que son temporales, sino en las de arriba, que permanecen para siempre. Amén. Y un verdadero discípulo, y aquí viene algo fuerte, es cuando dice la Escritura: dejaréis padre, madre, hijos, dice, y dejarás todo. Y habla de una negación hasta del amor hacia uno mismo, para además demostrar que somos esos verdaderos discípulos. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y suegras, no, eso no dice, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y hay más: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La verdadera libertad se manifiesta cuando somos verdaderos discípulos. Hay que aclarar que aborrecer en este sentido no es odiar a la familia
abandonarlos y dejarlos, que no nos interesa, no nos importa. Lo que sucede es que la prioridad número uno en nuestras vidas, por sobre todo lo que exista, por sobre todo lo que hay, es la presencia del Señor. Amén. Y que habrá momentos en que se tenga que dejar a la familia, porque el Señor está llamando, está empujando. Por aquí fuimos bien conocidos porque vivimos desde los 16 años. Nos venimos a vivir aquí. Esta colonia vivió allí en la Sur 105A. Y ya les hemos compartido que aquí cruzando la calle, en la tienda de la esquinita, ahí llegábamos con los amigos del fútbol, nos veníamos a tomar. Y esto que era una iglesia chiquitita, los diáconos de ese entonces, que eran como 6 o 4, me trataban de evangelizar. Y después, cuando nos invitan de pastor, el que antes tomaba viene a ser pastor de los diáconos que me evangelizaban. Uno no sabe. Y era muy conocido por lo del fútbol y siempre liderando. Y en ese tiempo sí había bandas casi en cada esquina y por ahí había pleitos y todo eso. Entonces, cuando el Señor nos llama, y yo que era tan amiguero, es obvio que se resiente de momento. Ellos lo resintieron tanto, porque en los equipos yo era el capitán, organizábamos fiestas y hacíamos y deshacíamos, que después de casi 30 años me encuentro a unos de ellos que nos invitaron a una reunión del recuerdo. 2 que 3 ya murieron y pues ya saben, ¿no? Unos gorditos, otros todos canosos, otros, y los abrazos. Pero después de tantos años todavía me echaban en cara: ¿por qué nos dejaste? ¿Por qué te hiciste aleluya? Y yo dije: no, estos me quieren más que el divino Salvador, me voy con estos mejor. Y yo les dije lo que les ha pasado a todos ustedes. Les dije: es que yo no los dejé a ustedes, es que Jesús me llamó. Es que mi intención no era apartarme de ustedes, es que el Señor me apartó. Es que yo no estoy peleado con ustedes ni estoy enojado, los amo más que nunca. Los podría yo haber amado, pero ahora con el Señor. Digo, dice: ¿cómo? Digo: sí, yo no me metí al seminario por meterme, el Señor me empujó, porque no aguanté. Porque el Señor me empujaba y me decía: ya, seminario. Yo me metía a las iglesias por meterme. El Señor me metía. Es más, me salía porque quería predicar y no aguantaba estar sentado en una iglesia. Estaba sentado y de lado y desesperado, y me salía. Iba a otra y me volvió a salir. No aguantaba estar sentado. Así sucede con las familias que luego no entienden. Aborrecerás, que no se puede. Es algo tan fuerte, es algo tan fuerte, que es increíble. Y no es que uno diga: voto a la esposa, a los hijos, a los hermanos, a mi papá y mamá, me vale, me voy a la obra. No, ese pensamiento no existe. Esa intención no existe. A veces tal vez no valoramos adecuadamente, pero es el hecho de que es un impulso incontrolable. Algo así nos está dando el Señor. Si tú te vas a controlar cuando yo te digas esto, no puedes ser mi discípulo. Si tú te voy a llamar para hacer esto y dices: no, porque tengo que comer, no puedes ser mi discípulo. No, porque tengo que dormir y no he dormido y mi cansancio. Si tú no estás dispuesto a cansarte, a desvelarte, no estás dispuesto a ser inclusive también aborrecido por los mismos familiares, incomprendido, si no estás dispuesto a ser señalado, vituperado, criticado, ¿cómo diríamos? Chismoseado.
no podemos ser discípulos. Dice la Escritura que más que bendecido, bienaventurado el que es vituperado por servirle. Amén. Y en ese sentido, entonces, si queremos vivir una verdadera libertad, si seréis verdaderamente mis discípulos, el discípulo no pone condiciones, no exige, el discípulo solamente obedece. Aleluya. Ve, voy, haz, hago. Amén. Y finalmente, la verdadera libertad es permaneciendo en la palabra, siendo un verdadero discípulo. Y en este tercer puntito, dice el verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad que dice, os hará libres. Para conocer una verdad, solamente la podemos vivir. Es la única manera y la única forma. Pilatos, Nerón, querían confrontar al Señor. Decían, tú eres el Hijo de Dios. Eso se las volteaba con una inteligencia, una sabiduría increíble. Les decía, si tú lo dices. Ellos lo decían de forma interrogativa y él se las volteaba a ellos de forma afirmativa. ¿Eres verdaderamente el Hijo de Dios? Interrogación. Y él les contestaba afirmativamente, si tú lo dices. Y al ya no decir nada, estaban dando por hecho que lo interrogativo se pasó al afirmativo. Amén. No entendemos muchas veces algunos textos en este sentido. ¿Y cuál es la verdad? Decía Pilatos, decía Nerón. ¿Cuál es la verdad? ¿Es la verdad que predica Buda, Krishna, los árabes? ¿Es la verdad lo que predican tantas creencias y posturas, denominaciones? Y nosotros decimos, bueno, mi verdad es el Señor, es Dios, sí, pero para el otro es su Dios y es su verdad, y no lo mueven de esa verdad. ¿Cuál es realmente la verdad? Vimos una película en la clase del martes del alma preciosa, que se llama Conversaciones con Dios. Usted puede ir a buscarla y comprarla. No es una película cristiana, no. Está basada en la vida real de un hombre que empieza a escuchar la voz de Dios. Y llega un momento en que escribe todo lo que recibía, y a la fecha son 3 libros. Yo imagino que ya debe existir este libro. Pero llega un momento en que él está dando una conferencia y se para una mujer y le dice, o un varón, perdón, ¿cómo usted habla que Dios le habla a usted? No es un predicador, no es un pastor, es un hombre común y corriente. Tan pecador que ese hombre se levanta y lo pone en evidencia y le dice, usted que ha tenido 4 mujeres o 5 matrimonios y que no ha sido constante, ¿cómo se pone a hablar de Dios y que Dios habla con usted? Como diciendo, está tan mal, es tan pecador, algo así. Y este hombre le dice, pues sí es cierto, debo reconocerlo, que he estado mal. O sea, a lo mejor hasta sigo estando mal. Y le da a entender, pero es Dios el que me está hablando, no yo a él. ¿Hasta dónde Dios puede sobrepasar una vida de una persona X con tal de que dé un mensaje? Porque los que conocemos su palabra y su mensaje no lo damos. Si nosotros callamos, las piedras hablan. ¡Ay, mira ese! Sigue predicando. Sí, pero tú lo predicas, criticas al que peca. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, yo no estoy hablando esto, no, estoy contando. Hoy encontré una frase ahí, y en muchas de las frases que este varón recibe, algo impactante, que es de donde yo me agarro y me cuelgo. La verdad, ahora sí que la verdadera verdad, se llama el amor de Dios. No hay de otra.
es tan grande, es tan inmenso el amor de Dios. Y es cuando vamos a ser verdaderamente libres, cuando estamos realmente viviendo adecuadamente ese amor de Dios en nuestras vidas, para entonces poder darlo y poder compartirlo. Finalmente, y según la película, este hombre cambia, le sirvió para cambiar. El último intento quiso convencer a una mujer que conocía en un camión, ya no pudo. Es el amor de Dios. Y conoceré la verdad, no hay otra. ¿Conocemos a Dios? Sí. ¿Conocemos su amor? Sí. ¿Permanecemos en su amor? ¿Quién sabe? ¿Vivimos su amor? ¿Quién sabe? ¿Compartimos de su amor adecuadamente? ¿Quién sabe? La palabra amor no lleva más que una línea. No existe el amor falso. El amor tiene que ser verdadero, puro, consagrado y entregado y con todo. O no es amor. Y así es el amor de Dios, con todo, entregándose, sin egoísmos, sin envidias, sin competencias, sin diferencias. Dice Primera de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 14 al 19. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y dice el 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no hablemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y vea lo que dice el 19, y en esto conocemos que somos de la verdad, y conoceréis la verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Amén. Pues digo que el amor es, la verdad es el amor. Y es cuando vamos a amar verdaderamente y vamos a estar libres de egoísmos, de vanidad, de hipocresías, de presunciones, de ataduras. Hay quien no se deja amar, hay quien se mantiene en un egoísmo personal y no quiere recibir. Hay quien no quiere dar, también en un egoísmo personal y no quiere dar. ¿Cómo dicen por ahí? Ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Y todo viene en ese contexto. Y en esto conocemos que somos de la verdad. ¿Por qué? Fea el 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y de ahí viene y empieza a hablar todo. Hermanos, cuando conocemos la verdad y conoceréis la verdad en el amor de Dios, somos sus discípulos, verso 13, y el mundo nos va a aborrecer. Cuando conocemos la verdad del amor de Dios, pasamos de muerte a vida. Cuando estamos en la verdad del amor de Dios, amamos a los hermanos. Cuando estamos en la verdad del amor de Dios, no somos homicidas, tenemos vida eterna, permanecemos en Él. Verso 16, cuando conocemos la verdad del amor, así como Él puso su vida por nosotros, nosotros ponemos nuestra vida por los demás. 17, cuando conocemos la verdad del amor de Dios, no cerramos nuestro corazón contra los hermanos, compartimos y en ninguna manera o forma debe cerrarse el corazón. Cuando tenemos la verdad del amor de Dios, no vamos a decirlo solo de palabra, sino lo vamos a hacer de hecho y de verdad, dice el verso 18. No hablemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, en que amamos con el amor de Dios. Amén. Y esto de una libertad tremenda, ¿Por qué cree que mucha gente tiene 20,000 pajaritos?
Acá a la vuelta vivía una señora que tenía, creo, 4 gatos. Y salía con sus gatos como perritos con cadenas, 2 cargados y 2 así. Siempre la ropa llena del pelo del gato y andaba así. Ya falleció, diario. Dentro de mis muchos trabajos, trabajé en una tintorería ahí en Tlatelolco. Recibía sábanas que llevaban llenas de pelo de perro y de gato de mujeres y llenas de otras cosas, porque la falta del amor lo hacía hasta llegar a esas prácticas de sexo con animales. Y no les recibe, no lleves eso no se recibe aquí. Hay personas que tienen 8 perros y 5. No significa que hagan eso con ellos, no. Pero sí, muchas veces es una manera en que tienen que entregar y tratar de recibir un amor, porque no han encontrado ni recibido el amor de Dios. Pudiendo tener, mejor adopte un niño a 4 gatos. Pudiendo dar amor a no sé quién que le falta amor también. ¿Sí recuerdan que hubo una noticia? Que en Europa a un varón se le ocurrió dar abrazos y que se puso un letrero, y esto fue de noticiero. ¿Quién recuerda esto? Levante la mano. Y decía: se dan abrazos gratis. Y en la calle con ese letrero, y pasaba la gente y veía el letrero, y si estaba como Alfredo corrían. No es cierto. Y lo veían y iban con él y le pedían un abrazo, y este varón les daba el abrazo, y muchísima gente se acercaba a él y le daba el abrazo y recibía abrazo. La necesidad de esa verdad que se llama la verdad del amor. Y conocer la verdad es permanecer y conocer el amor de Dios. Esa es la verdad para estar y ser verdaderamente libres. Amén. Permanecer en la palabra, ser verdaderos discípulos y conocer la verdad. No solamente oraciones de liberación, es la oración de liberación, y ahora entra en estos 3 puntitos. Aleluya. Para ser verdaderamente libres. Amén. Pónganse en pie. Yo sé que el último puntito nos tocó ahí. Y vamos a practicarlo. Haga lo que yo hago. Imítenme ahorita. ¿Ya están listos? Vamos a escribir aquí en nuestro pecho. ¿Ya? Haga el movimiento que yo voy a hacer. ¿Ya? Aquí tienen en su mano una pluma que viene de arriba. La tinta, sangre del cordero. Escriba: Señor, ayúdame a permanecer en tu palabra. Ayúdame a ser un verdadero discípulo. De aquí mismo, a la altura del corazón, ayúdame a conocer la verdad, permaneciendo en tu amor. Y una más: este hombre o esta mujer quiere abrazar a alguien y recibir un abrazo. Aleluya. Aleluya. Véngase, mi bocho. Aleluya. Abrace otro hermano, otra hermana. Abrace otro hermano, otra hermana, por favor. Recuerde que anotó aquí: quiero recibir un abrazo.
quiero dar un abrazo. No se limite. Solamente practicando la verdad del amor es como podemos ser verdaderamente libres. Aleluya. Bendito eres, Señor. Grande, grande. Gracias, Padre. Amén. Gloria al Señor. Antes de retirarnos, siga abrazándose así lo siente. A los varones que puedan, se nos van a colocar las 27 mesas para mañana. Vamos a correr los portones, sacar las primeras mesas que están allá. Las sillas solo las vamos a empujar para, como vamos poniendo las mesas, vamos colocando sillas y ya no trabajamos doble. De nuestro tiempo no sabe lo que es el amor. Se vive perdiendo el tiempo, luchando y sin encontrar. Amar, amar, amar es darse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir, 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 siempre sirviendo, sin que tú esperes algo para ti. Amar, amar, amar es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir, 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 siempre sirviendo, sin que tú esperes algo para ti.